Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche, que el Señor nos ha regalado por su misericordia. Y bueno, soy su hermana, soy su amiga Ángela y estaré, cierto, predicando la palabra del Señor, estaré, cierto, enseñando su palabra en esta hora. Y bueno, en esta hora el título de hoy se llama La deshonra de Dina. Y continuaré con el Génesis, en Génesis 34, versículo 1 en adelante. La última predicación que el Señor nos daba, ¿cierto?, era de Jacob y su hermano Esaú, cuando ellos tienen un encuentro, ¿cierto?, y se perdonan. Y vimos también la oración, el poder de la oración, ¿cierto?, que tuvo ahí Jacob a la reconciliación que tuvo con su hermano Esaú. Pero en esta hora, ¿cierto?, vamos a ver la continuación, ¿cierto?, de esto. Después, ¿cierto?, Jacob se tenía que ir de esa tierra, tenía que irse, ¿cierto?, porque él ya había salido de la casa de su tío Labán, había partido de esa tierra, tuvo que ir a la casa de su parentela. Y bueno, aquí en esta noche vamos a ver, y la palabra del Señor dice que se lleva por título La deshonra de Dina, vengada. ¿Quién era Dina? Dina era una de las hijas de Jacob, era una de sus hijas que tuvo con su esposa Lea, con la primera esposa. Y la verdad es que en esta noche nosotros nos encontramos con un tema que es muy delicado el tema. La verdad que estas cosas no se predican mucho, pero así tengo que obedecer al Padre, al Creador de los cielos y de la tierra en esta noche, y tengo que entregar su palabra. Así que la palabra de hoy se encuentra en Génesis 34, versículo 1 en adelante. Y dice: Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entonces nosotros aquí, este versículo es muy particular porque comienza inmediatamente con este versículo. O sea, lleva por título La deshonra de Dina, y de inmediato nosotros nos dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra aquí? ¿Qué es lo que nos está, qué es lo que estamos leyendo realmente? Dina era una de las hijas de Jacob, y al parecer, bueno, después de que ya había transcurrido todo este tiempo, después de que ellos, cierto, partieron de esta tierra de donde habían venido, de donde su tío Labán, sucede que ellos al parecer ya habían crecido, ya estaban ya de edad, y una de las hijas de Jacob, que su nombre es Dina, salió a ver a las hijas del país, fue y salió a un lugar, y dice que la vio Siquem, y hizo de hijo de Hamor Jebeo, príncipe de aquella tierra, y dice que la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La verdad es que nosotros casi nunca vemos en la palabra del Señor una situación como esta. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que la hija de Jacob fue violada por un príncipe, cierto, de esta ciudad donde ellos estaban en Canaán. Y ¿por qué sucedió esto? Porque la verdad es que ella salió a este lugar, y a un lugar que ella no debería haber ido, ¿cierto? No debería haber ido a este lugar con estas amigas, con estas mujeres, ¿cierto? ¿Y por qué sucedió también esto? Por dos consecuencias. ¿Por qué? Porque el Señor, el Creador, Yahweh, le había dicho a Jacob que tenía que irse a Betel y no a Canaán. Entonces ellos estaban en una ciudad que no eran, ¿cierto?, no conocían la palabra y no respetaban estas cosas. Entonces aquí nosotros podemos ver que la hija de Jacob, ¿cierto?, es ultrajada, ¿cierto?, y es violada. ¿Y por qué? También porque Jacob no obedeció donde él tenía que irse, donde él tenía que estar. Mire, acá en Génesis 33, versículo 18 dice: Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, que cuando venía de Param Aram, y acampó delante de la ciudad.
Entonces nosotros aquí en Génesis 31:3 nos podemos dar cuenta de que el Señor le había dicho que él tenía que irse a Betel. Mire, dice, Génesis 31:13 dice, yo soy Yahweh de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces la verdad es que él estaba en un lugar que no debería haber estado. Bueno, y esto también a nosotros nos habla, ¿cierto? De que por qué también los padres en ese momento no se dieron cuenta a dónde ella iba, por qué ella le sucedió esto. Y acá también nosotros nos podemos dar cuenta cómo a veces descuidamos, ¿cierto?, a nuestros hijos o a nuestras hijas, ¿cierto? Y porque ella dice, llegó y salió y dice que salió a ver a las hijas del país. Entonces, ¿qué sucede? Que esta palabra es como una palabra de advertencia para nosotros, para los padres, también para los hijos. ¿Por qué? Porque siendo Jacob, siendo un hijo de Dios, conociendo la palabra del Señor, él no se fijó y no se fijó dónde su hija iba. No se preocuparon de eso. Entonces, así es esta palabra que, bueno, la verdad que nosotros debemos tener más cuidado donde van nuestros hijos. ¿Para qué? Porque así, para evitar alguna tragedia que pase en nuestras familias, porque así es como le sucedió, ¿cierto? A Dina, hija de Jacob. Y vamos a seguir más adelante qué es lo que continúa. Génesis 34, versículo 3 dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Entonces aquí la palabra después nos dice en el versículo 3, dice que él se enamoró de ella, después que la ultrajó, después que le hizo todas las cosas, ¿cierto?, que nunca deberían haberle hecho. Pero a la verdad que es como algo que no se puede creer, porque si uno, ¿cierto?, está enamorado de alguien, uno le busca el bien, lo ama, lo cuida y no le hace estas cosas, porque es como que él llegó y tomó algo que no le pertenecía, ¿cierto?, la ultrajó. Y en el versículo 4 dice, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómate por mujer a esta mujer. Entonces el padre de Siquem, que él, la verdad que Siquem, el que le hizo esto a Dina, la hija de Jacob, era un príncipe de esta ciudad y él era como una persona muy honorable a los ojos de las otras personas, entonces como que ellos tenían mucho poder. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que, claro, él como tenía tanto poder, como era una persona que a los ojos de las otras personas tenían poder, tenían estatus, tenían plata, como que se puede para que usted me entienda. Entonces él se sintió como con el derecho de hacer esto, de hacerle esto al pueblo, ¿cierto? A Jacob, a la hija de Jacob que habían llegado a ese pueblo a acampar. Entonces, claro, él dice después que se enamora de ella y habló Siquem a Hamor su padre diciéndole, tómatela por mujer a esta joven. Entonces después le dice que se case con ella, así como que ella era... no sé, como que era, como se puede decir, cualquier cosa, o sea, como pasando a llevar. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Entonces, cierto, ahí se entera Jacob y también... y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen, dice. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Entonces el padre del joven que le había ultrajado, cierto, a Dina, se acerca a hablar con Jacob, pero miren lo particular que Jacob se calla y no hace nada. O sea, aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que como que parece que en esos momentos Jacob no tenía mucha autoridad. Entonces esto también nos habla algo muy importante, porque dice, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Entonces aquí también nosotros nos habla de que nosotros también tenemos que tener autoridad sobre nuestros hijos, autoridad, ¿cierto? Cuando, o sea, autoridad no es que uno vaya a ser atrevido, sino que con la autoridad que Dios nos dé en ese momento para poder, ¿cierto?, enfrentar las cosas, reprender y bueno, y enfrentar los problemas, porque la verdad es que aquí sucedió algo grave.
Y la verdad es que estas cosas suceden hoy en día. Entonces, por eso que es muy importante que nosotros como padres, ¿cierto? Nos fijemos dónde van nuestros hijos, dónde van nuestras hijas, con quién se están, ¿cierto? Juntando, con quién están teniendo amistades. No es que tampoco nosotros vamos a estar todo el tiempo siguiéndolo a dónde van o así como que sea algo, sino que teniendo mucho cuidado y siempre lo más importante es mantener una relación con ellos de amistad, de autoridad, ¿cierto? Porque a veces cuando se mantiene una relación como de mucha amistad con los hijos se pierde como la autoridad, que la verdad eso es lo que el Señor quiere que tengamos autoridad sobre ellos y siempre lo más importante es que podamos guiarlos con la palabra, guiarlos con la palabra. ¿Por qué? Porque a veces quizás los podemos ver que están todo el día a lo mejor en la pieza, con el celular o con el computador, qué sé yo, más ahora con la cuarentena, que tienen que estar estudiando en las casas, ¿cierto? Pero esto también hay que tener mucho cuidado porque también ahí en las redes sociales se mueven muchas cosas, entonces hay que tener cierto más ojo con esas cosas y ver también que aquí, bueno, para no salirse tanto del tema, que ella salió a un lugar a ver a las hijas, ¿cierto?, del país, dice, y ahí estaba este hombre. Entonces, como que el Señor en esta hora nos quiere advertir, ¿cierto?, de nuestros hijos, de nuestras hijas, o de tus hijos, o de tus nietos, lo que haya en tu casa, ¿cierto?, que tengamos más cuidado, ¿cierto?, con estas cosas para que no tengamos que lamentar una tragedia. Dice, entonces, bueno, y también en Hebreos 12, 5, 11, miren, yo busqué este versículo, ¿por qué? Porque dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni tú desanimes al ser reprendido por Él. ¿Por qué este versículo yo lo dejé? ¿Por qué saqué de Hebreos? Porque a la verdad que es muy importante cuando nosotros tenemos la palabra del Señor y yo pienso que en ese momento Dina, ella tiene que haber sabido la palabra del Señor porque ella estaba con Jacob, su padre Jacob, su madre Lea, ellos conocían la palabra del Señor, pero ella, bueno, le pasó esta situación muy lamentable, ¿cierto? Que fue ultrajada por este hombre, porque a la verdad que se despreocuparon. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar, esta palabra de advertencia, ¿cierto? Para que no tengamos que lamentarnos, ¿cierto? Lo que le pasó a Dina en ese momento, que fue, ¿cierto? Ultrajada, fue violada por este hombre. Entonces, eso es que lo que el Señor en esta noche nos quiere decir, que tengamos, ¿cierto?, más cercanía con nuestros hijos, con nuestros nietos, lo que tengamos en nuestra casa, que tengamos más cuidado, ¿cierto? Y que eso es lo importante, porque la verdad que a veces pensamos que están bien y así como le pasó a Dina, que ella salió y ellos parece que no sabían dónde estaba Dina, no sabían que había salido. Así que bueno, y en el versículo 7 dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debería haber hecho. Entonces, ¿cierto? Los hijos de Jacob aquí se enteran de lo que había sucedido, que habían, ¿cierto?, violado a su hermana, que la habían ultrajado, y se enteran después y se entristecieron mucho. Los hijos, ¿cierto?, los hermanos de Dina se entristecen en aquí la palabra del Señor nos enseña, y en el versículo 9 dice, y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Mire, y más adelante, este hombre que le había hecho esto a Dina, a la hija de Jacob, van, ¿cierto?, a hablar con ellos y les dicen que para arreglar el tema, como que le dicen, ¿sabe qué? Yo me voy a casar con ella y ahora el pueblo suyo con el pueblo de Jacob, juntémonos todos, casémonos y así arreglamos todo el problema, como que no había pasado nada. Pero la verdad que sí había sucedido algo muy grave.
Y en el versículo 10 dice, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad con ella posesión. Y también le estaban diciendo que habitaran ahí en esa tierra, que era grande la tierra, que moraran ahí, que negociaran ahí, que estuvieran y como que crecieran todos juntos, ¿cierto? Estas dos, los de Siquem con los de la familia de Jacob. Y en el versículo 13 dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Entonces, ¿qué había sucedido aquí? Claro, ellos querían hacer esto, pero resulta que en esos tiempos el pueblo del Señor, la familia de Jacob y todo ellos, para que usted me entienda, ellos se circuncidaban el prepucio como para destacar que ellos, ¿cierto?, eran del pueblo del Señor. Entonces, ¿qué había sucedido? Que en este otro pueblo de Siquem, ellos no tenían la circuncisión porque ellos no eran, ¿cierto?, de este pueblo. Entonces, ¿pero qué sucedió? Que ellos dijeron, y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Dice, y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron a este acuerdo que entonces ellos harían lo mismo que estaban haciendo, ¿cierto?, el pueblo de Dios, que iban a hacer lo mismo, que se iban a circuncidar. ¿Para qué? Para que ellos pudieran, ¿cierto?, acceder y este hombre pudiera casarse con Dina y ellos pudieran mezclarse con este pueblo. Entonces, esa era la condición que le estaban poniendo, ¿cierto?, los hijos de Jacob al pueblo de Siquem, que ellos se tenían que circuncidar también y así podían, ¿cierto?, habitar en ese pueblo. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Imagínense lo que hicieron. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Inmediatamente después que ellos propusieron esto de que ellos no estaban circuncidados, ellos accedieron a hacerlo con el interés, ¿cierto?, de que ellos, de casarse con este pueblo que era de Jacob, y se circuncidaron a todos. ¿Y qué hicieron? Que dice que después que esperaron al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dice, y dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos. Imagínense esto lo que sucedió aquí. ¿Por qué? Todo fue porque, ¿cierto?, porque ellos, ¿cierto?, ultrajaron a Dina, violaron, ¿cierto?, a la hija de Jacob, por un descuido quizás de los padres, por un descuido, ¿cierto?, de ella también, que ella fue a un lugar que no tendría que haberse ido, ¿cierto?, a meter, ¿cierto?, que ella no tendría que nunca haber ido, ¿cierto?, y esto desencadenó una masacre total. Los hijos de Jacob tomaron venganza por sus propias manos y así se desató una masacre gigante. Ellos dicen que esperaron hasta el tercer día que se habían circuncidado el otro pueblo, cuando ellos estaban con el mayor dolor, ¿cierto?, en su prepucio, y atacaron a este pueblo tomando la venganza por su hermana. Y así fue como hicieron esta masacre. Dice que mataron a todos, mataron al príncipe, al rey, mataron todo lo que había ahí y dejaron vivos solamente los animales. Y dice que después saquearon toda esa ciudad y se quedaron con todo lo que había. Y en el 26 dice, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron, porque ya la tenían a ella, la tenían ahí. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra.
al cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido. Entonces Jacob una vez más, ¿cierto? Se sintió abominable porque sus hijos, imagínense que Jacob, ¿cierto? Había sido bendecido por su padre Isaac. Él había visto ángeles, ¿cierto? Descender del cielo, ¿cierto? Que estaban con él. Y mire sus hijos lo que hicieron. Sus hijos hacen esto, más su hija, imagínense, fue ultrajada. Los hijos de Jacob después entran a esta ciudad, atacan esta ciudad y toman venganza por sus propias manos, ¿cierto? Y él se sintió abominable a los moradores que estaban en esta tierra. Y es más, dice, y me atacarán y seré destruido. Y se sintió, ¿cierto?, que iba a ser atacado, que iba a ser destruido. Pero, ¿qué es lo que el Señor aquí nos enseña? Nos enseña en esta palabra, claro, Dina fue a un lugar que ella nunca debería haber ido, que ella nunca debería haber estado, y así como el Señor en esta hora nos advierte de que tenemos que tener cuidado, ¿cierto? A dónde vamos, con quién vamos, dónde van nuestros hijos, dónde van, ¿cierto? Hay que tener más cuidado con esas cosas. Pero mire, en Proverbios 6, versículo 6, dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Dice que ellos corrieron, ¿cierto?, a hacer el mal. Dice que los pies presurosos para correr al mal, dice, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ¿cierto?, ellos tomaron esta venganza por sus propias manos, ¿cierto?, los hijos de Jacob, y cayeron, ¿cierto?, y se desató esta masacre, en la cual, ¿cierto?, el Señor, imagínese que en Deuteronomio capítulo 5, versículo 17 dice los mandamientos: no matarás y no cometerás adulterio. Y en Romanos versículo 12, versículo 19 al 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que el Señor está diciendo que de Él es la venganza. De Él, ¿cierto?, es la venganza. Nosotros, ¿cierto?, esto también nos enseña a nosotros que nosotros no debemos tomar la venganza por nuestras propias manos, sino que el Señor es nuestro vengador. Él es el que se vengará, ¿cierto?, de que si a nosotros nos hacen algo. La palabra del Señor dice que Él es nuestro vengador y Él es nuestro ayudador, porque si nosotros tomamos, ¿cierto?, por nuestras propias manos querer vengarnos de alguien, entonces Dios ya no va a poder, ¿cierto?, hacer lo que Él quiere, no va a poder, porque nosotros ya nos estamos intrometiendo en lo que tenemos que dejar las cosas en las manos del Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña en esta palabra. Por eso dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Del Señor es la venganza, dice, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, claro, se entiende, fue algo grande, fue algo fuerte lo que hicieron ellos, ¿cierto? Tomaron venganza por sus propias manos, pero el Señor dice en su palabra, dice, ¿cierto?, que no debemos, Señor, ¿cierto?, correr los pies presurosos para hacer al mal, porque ellos planearon esto, que ellos se circuncidaran, y al tercer día, ¿cierto?, atacaron, ¿cierto?, a este pueblo, a Siquem y a Hamor, ¿cierto?, donde habían ultrajado a su hermana, ¿cierto?, y ellos corrieron a hacer esto, tomaron espada por sus propias manos, ¿cierto?, y mataron a todo este pueblo, y se produjo una gran masacre. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta hora? Que el Señor aquí nosotros nos dice que Él es nuestro vengador, que Él, ¿cierto?, Él, hay que dejar todo en las manos del Señor. Yo sé que a veces es difícil, nos cuesta, pero aquí eso es lo que el Señor nos enseña en esta palabra, que todas
toda, ¿cierto? La venganza es de Él. Es de Él en la venganza, dice, y que nosotros no debemos tomar la venganza por nuestras propias manos. Y bueno, esta es la palabra que le tenía en esta noche. Esta es la palabra que el Señor nos tenía en esta noche. Y recuerda que el Señor es nuestro vengador, Él es nuestro ayudador. Así que dejemos las cosas en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te multiplique conforme a su misericordia y que se haga su voluntad en los cielos como en la tierra. Voy a orar para terminar esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la noche, Padre eterno, oro, Señor, hacia ti y te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor amado, porque se ha leído, Señor bendito, tu palabra. En esta hora, Padre, oro, Padre amado, por todas las personas, Señor, que van a ver, Señor, o lo vieron o lo van a ver, Señor, quizás más tarde, Padre. Oro para que tu palabra corra, tu nombre sea glorificado. Y esta palabra, Señor, es una palabra de advertencia, Padre. Que usted, Señor, nos ayude, Padre, a ver a nuestros hijos, dónde van, Señor, con quién están, Padre. En esta hora le pido que usted nos libre, Señor. Libre a nuestros hijos de todo ultraje, de toda violación, Padre amado, Señor. Líbrenos, cúbranos, Señor, con la virtud de su sangre, Padre. Cubra a nuestros hijos, Padre. Se lo pedimos por misericordia, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, Padre. Líbranos, Señor, libra a nuestros hijos, a nuestros familiares, Padre amado. Oro, Señor, por esta palabra, porque tu palabra dice, Señor, la venganza es mía, dice el Señor. Dele la venganza, Señor. Por eso en esta hora, Padre, ayúdenos, Señor, y sea usted bendiciendo esta palabra en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, estoy con vida y con salud. Este lunes estaré predicando a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga mucho. Y soy su hermana y su amiga Ángela. Amén.